Ismael, ¿cómo va? ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, impuesto a las ganancias del Sí. gobierno. ¿Querés escuchar lo que dijo Sergio Massa anoche? Sí. ¿Con quien te habla? Cuando se conoció la iniciativa, esta fue la primera definición de Massa respecto al proyecto de ganancias que el gobierno planteó ayer. Es un proyecto amarrete. Es un proyecto que, para que usted tenga una idea, solo con la paritaria que algunos gremios ya tienen firmada para el año que viene, hace que gente que hoy no está pagando impuestos a las ganancias pague. Es un proyecto que se nota además que fue presentado de apuro. Creo que es bueno que el gobierno haya tomado la decisión de discutir ganancias y sería muy bueno que el gobierno se anime a que juntos grabemos renta financiera, le pongamos una carga tributaria mayor al juego, grabemos la minería y le demos la posibilidad al trabajador de pagar menos. Después apareció el gobierno diciendo, bueno, sentémonos a la mesa de negociación y demás. ¿Qué impresión te despierta lo que está pasando? Bueno, primero no creo que haya sido de apuro. Esto es un proyecto que viene bien pensado porque no olvidemos que el gobierno dijo no lo voy a aplicar en el 2016 y lo vamos a aplicar a partir del 2017. O sea, tuvo todo un año, estuvo trabajando en este proyecto. O sea, es lo que es. El proyecto tiene falencias terribles porque, en primer lugar, efectivamente, si se aprobara el proyecto oficial, muchos más jubilados, muchos más trabajadores y muchos más autónomos pasarían a pagar el impuesto a la ganancia. Porque solo el mínimo imponible aumenta 15% en el caso de los solteros. Claro, ¿por qué motivo? Solo de los solteros, porque en el caso de los casados se elimina la deducción especial que hay por cónyuge. Entonces, el mínimo sube 15%, pero como para el casado le sacan la deducción... Que hasta acá era posible aproximadamente del 15%. Que es más o menos equivalente, hace de que eso quede igual. En algunos casos, inclusive, casado con hijos puede descender el mínimo no imponible, bajar en lugar de aumentar, porque bajan la deducción por hijos, que hoy es hasta 24 años, correcto, baja 18. O sea, que si yo soy casado, tengo un hijo de 20 años... Estudia en la universidad, no trabaja. 20 años a mi cargo y tengo otro hijo de 16, hoy puedo deducir a mi mujer y a los dos hijos. Con este proyecto puedo deducir solamente a un solo hijo. Entonces, hoy está en 25.000 el mínimo no imponible para casado con dos hijos. Con esto, si se saca la mujer y se saca el hijo, puedo estar por debajo de 20.000 pesos. Es verdad que esas deducciones no eran lo completa que deberían ser, es decir, no podías deducir lo que, en todo caso, si tu mujer no trabajara, implicaba como gasto, o el chico de 16 y ni siquiera el de 20 estudiando. Quiero decir, las deducciones eran malas, eran magras, eran escuetas, eran bastante amarretes, siguiendo el término de Massa, sí, pero por lo menos existían, ahora ni siquiera existen. Ahora directamente, y además se eliminan la posibilidad de deducir de otros parientes también. O sea, no y cuando solamente... tenés un mayor a cargo, que le pasa a muchos de los que están en edad laboral, 45, hoy te permiten deducir algo, hoy con este puede. Proyecto no. Con este proyecto se elimina todas las deducciones de relaciones familiares, con excepción de los hijos hasta menores de 18 años. Ismael. Entonces, este es el primer, digamos, tema que hace que, si mañana una paritaria en el 2017 aumenta 20%, no digo ni 25 ni 30, 20, casi en línea con la meta de inflación, más gente va a pagar. ¿De cuánto estamos hablando? Y podemos estar hablando de 800.000 a 1 millón de personas más que pagarían el impuesto a la ganancia. Cuando en la campaña electoral se dijo exactamente lo contrario. En la campaña electoral que los trabajadores no iban a pagar impuesto a la ganancia, y acá se grava más. Esa segunda cuestión, que también tiene importancia, es que se cambian las alícuotas, los rangos salariales sobre los cuales se aplica la tasa efectiva del impuesto, que tiene que ver con lo que se conoce comúnmente como la tablita de Machinea, que quedó congelada allí en el año 2000 y que durante 16 años no se ajustó. Muy bien. Ahora se lo empieza a ajustar, pero de manera gradual en el curso de 3 años. Entonces, la reducción del pago del impuesto para aquellos que ya están alcanzados es muy pobre. O sea que no ves mucha más plata volcada al consumo y no
en impuestos a las ganancias de los sectores medios que hoy están alcanzados con el impuesto. En ese sentido es un alivio súper leve, es como frente a una fuerte enfermedad, de golpe yo le di una aspirina y entonces tengo un pequeño alivio, pero no modifican sustancialmente, porque alguien que hoy le descuentan por ganancia quizá el 10% de su sueldo, con estas modificaciones en el 2017 y con un aumento leve del salario del 20%, quizá en lugar del 10% va a tributar el 8,5% o el 8%, no le altera mayormente la cuestión. Lo que me sorprende que ahí estuvo parte del secreto del éxito electoral de Macri, es decir, sectores de clase media que pagaban impuestos a las ganancias, porque digamos, vale la pena decir que Massa lanza su iniciativa de modificar el mínimo no imponible de ganancia en el 2013, en términos electorales, el día que la CGT le hace un paro al gobierno de Cristina, porque no modificaba la escala no modificaba el impuesto a las ganancias, el mínimo, que modificó después de la derrota electoral de las PASO, que no le alcanzó para ganar la legislativa de aquel año, 2013, cuando por última vez además se modificó el mínimo no imponible de ganancia, hasta que Macri lo duplica, casi obligado por las circunstancias, este año. Me sorprende que ahí hayan errado tanto, digamos, porque ahí tenían un caldo de cultivo para fomentar el consumo, y porque no aprovechó esa campaña, digamos. Claro, pero tenemos que ser conscientes al mismo tiempo lo siguiente: el deterioro de las cuentas fiscales es terrible. Anoche el Ministerio de Economía informó que el déficit fiscal en octubre se disparó 184%. 184% según cómo se lo contabilice, o 336% según cómo se... Está entre esos dos valores. A ver, veamos, claro, al Estado le faltó en octubre entre 3 y 5 veces lo que necesitó de financiamiento en octubre del año pasado. Exactamente. Una barbaridad. Vamos a cerrar este año con un déficit fiscal de más del 7% del PBI. Esto significa un déficit de más de 35.000 millones de dólares que se va a cubrir con mayor endeudamiento. Este mayor endeudamiento, que ya lo tuvimos ya durante este año, 2016. Sí, claro. Yo leo el boletín oficial. Todos los días aparece autorización para emitir una letra en pesos, autorización para emitir 500 millones, 500 millones de dólares. A 90 días. El otro día 10.000 millones de pesos. Se modificó el presupuesto, antes de ayer, el presupuesto de noviembre, y se amplió el gasto en 18.200 millones de pesos. Estamos frente a un desborde. ¿Esto por qué pasó? Esto es responsabilidad del gobierno, hay que decirlo. El gobierno redujo o eliminó retenciones después de una devaluación y tomó toda una serie de medidas, más la recesión, se achicó los ingresos tributarios del Estado. Según los datos oficiales, los ingresos, la recaudación impositiva y de la seguridad social aumentó hasta octubre un 24% contra una inflación del 44%. Quiere decir que está 20 puntos por debajo los ingresos fiscales. Eso fue una transferencia de fondos de los más pobres hacia los más ricos, porque los impuestos que se bajaron son impuestos vinculados a las retenciones, a ganancias y parte del IVA. Si a eso le agrego la recesión, que hace que se recaude también menos por el IVA, gran parte de este déficit fue armado por el propio gobierno, que al mismo tiempo desató una mayor inflación, porque si yo devalúo y después elimino o reduzco las retenciones, se me dispara la inflación. ¿Qué dijo el gobierno? No, no va a haber inflación porque ya... Anticiparon la devaluación y habían puesto precios al dólar de 16. Falso. Pudo haber pasado en algún sector, pero no en toda la economía, ni mucho menos. No. Y a eso hay que agregarle después los tarifazos de los servicios públicos. Entonces, yo desaté, digamos, un fuego enorme y encima fui y le tiré y lo rocié con nafta. Eso es lo que pasó. Por eso tenemos una inflación del 44%. O sea, que de ajuste Macri tiene nada. ¿Cómo? De ajuste en el sentido de el ajuste ortodoxo de las cuentas públicas, de déficit fiscal mermando fuertemente, de un gasto público que se reduzca brutalmente, qué sé yo. No, o sea, Macri lo cuestiona a la derecha o por derecha, la ortodoxia, y la cuestionan por izquierda, por estas cosas que vos decís. Bueno, primero por varias razones. Primero porque el salario real cayó 10 puntos, 35% en promedio las paritarias contra 44% de inflación.
Los jubilados perdieron más porque tuvieron 2 aumentos del 31,7% contra una inflación del 44%. La AFIP informó el otro día que respecto de diciembre se perdieron 127.000 puestos de trabajo formales en blanco. Si le agrego lo que se pudo haber perdido por trabajo informal, lo que comúnmente llamamos trabajo en negro, debemos estar con 200.000 puestos de trabajo menos que los que había en diciembre del año pasado. Todo eso, evidentemente, es un deterioro formidable. Y bueno, esta es la situación y hemos llegado. Ahora, al mismo tiempo ahora, el contexto internacional, el contexto externo de la Argentina es mucho más adverso, especialmente después del triunfo de Donald Trump. Va a subir la Reserva Federal la tasa de interés, va a crecer el costo del financiamiento, Argentina está muy endeudada, necesita tomar deuda en el 2017, según el presupuesto nacional que está ahí en el Congreso, necesita 40.000 millones de dólares de nueva deuda. Entonces vamos a tener un costo muy grande. ¿Cuál es el rubro de las cuentas públicas que más está creciendo? Deuda. Intereses de la deuda. Los intereses de la deuda aumentaron hasta octubre un 77%, contra un 44% de inflación. Esta es la realidad. Ahora, frente a esta realidad, bueno, por eso estamos como estamos, y estos son todos números oficiales. Esto me parece que también es importante decirlo. Sí, que huelga comentario, pero digamos, vale la pena decirlo, que por lo menos hoy están y que no se discuten. Pequeño avance. Eso es muy, pero muy importante, pero ahí están los números que nos están mostrando una realidad. Ahora, ¿para qué queremos los números? Para transformar la realidad, no para agravarla. Ahora, por este camino estamos agravando las cosas. La Argentina ya lleva 15 meses consecutivos de recesión económica. Sí, que empezó en el segundo semestre del año pasado. Segundo semestre, o sea que estamos hablando ya casi un año y medio. Ahora esta confesión, este acuerdo hoy de que no haya despidos en el verano. Es una confesión de que la economía está despidiendo empleo. Y lógico, porque si no, ¿por qué van a decir, bueno, llegamos a un acuerdo para no despedir? Tendría que llegar a un acuerdo a ver cómo tomamos más gente. No, están discutiendo cómo no despedir. Quiere decir que está la previsión, tanto de los sindicatos como del Estado, como de los empresarios que firmaron ese acuerdo, en que se pueden venir despidos. Ahora, cuidado, este mismo acuerdo se firmó ¿cuándo? Hace 5 meses, 6. 5 meses. ¿Qué pasó en estos 5 meses? Según los datos de la AFIP, en estos 5 meses se perdieron 91.000 puestos de trabajo. En el sector formal, en blanco, registrado en la economía privada. Exactamente. Quiere decir que aquel acuerdo no sirvió. Entonces la pregunta que yo me hago es lo siguiente: ¿este acuerdo va a servir? Gracias, Ismael. No, al contrario. Por eso quería escucharte. Muy gentil. Ismael Bermúdez, aquí con nosotros. Julio Bárbara, ¿cómo le va? Bien. Y escuchando a Ismael uno queda un poco deprimido. yo decía, ¿no? Invitemos a una fiesta, no es San Lorenzo al que podemos invitar hoy, vale la pena decirlo. Pero no, deprimido no. Le explico por qué. Porque si usted sabe, estar deprimido es vivir... Uno se deprime si vive engañado. No, está bien, está bien. Esto es muy importante. Tenemos que conocer la realidad y no maquillarla, porque si no nos equivocamos. Cuidado con esto, es muy importante. Está bien, tampoco da para el festejo, Ismael, dejémoslo ahí. No digo que lo festejo. Tu concepción de depresión es privada, déjala para el psicoanalista. Yo lo que digo es que acá hay una cuestión Lo tenemos a Anito Artaza, me parece que tenemos una salida esta noche. Pero